Cuarto subtítulo: las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el único tribunal competente para conocer y sentenciar en ellas. Las acciones de inconstitucionalidad tienen como finalidad ser el medio de defensa que tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Se trata de un procedimiento instaurado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma cuyo inconstitucionalismo se reclame, con la finalidad de garantizar la aplicación de la Constitución y la certeza del orden jurídico fundamental, es decir, el orden jurídico constitucionalismo. De acuerdo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 105 Constitución, es un medio de control abstracto que puede ejercitar las minorías de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente de la República por conducto del consejero jurídico del gobierno, los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales y el Distrito Federal, los partidos políticos con registro ante instancias federales o locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, los organismos garantes del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales y el fiscal general de la República. Es un recurso que tiene las minorías parlamentarias cuando su opinión no prevaleció durante el proceso legislativo y consideran que la imposición de la voluntad mayoritaria es violatoria del orden constitucional federal. Si el problema de inconstitucionalidad se refiere al contenido de la Constitución local, corresponderá a la propia Constitución del que se trate el establecimiento del procedimiento adecuado para la resolución del conflicto. La procedencia y legitimación activa en materia de acción de inconstitucionalidad requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no se requiere la existencia de un agravio ni de un interés jurídico específico para iniciar el procedimiento. Se trata de una acción que se ejerce fundamentalmente en interés de la constitucionalidad en aras del principio de supremacía constitucional. Se trata de un medio de defensa de la Constitución cuya resolución afecta más a las leyes impugnadas y a la sociedad que a los sujetos activos que lo hubieran promovido. Para que pudiera proceder este juicio constitucional debe ejercitarse por la equivalente a 33% de los integrantes de los órganos legislativos que se refieren al inciso A, B, D y E de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, puede promover el juicio cuando considere que la aprobación de alguna norma general de carácter federal o local es contraria a la de la Constitución. Los partidos políticos debidamente registrados por conducto de sus dirigencias nacionales están legitimados para impugnar las leyes electorales federales o locales según se traten. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las 32 entidades federativas de la Federación gozarán de la legitimación activa para impugnar las leyes de carácter estatal y del Distrito Federal, así como los tratados internacionales celebrados por la Constitución que vulneren los derechos humanos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. El Instituto Federal de Acceso a la Información y los organismos garantes
equivalentemente de las entidades federativas de la República, de igual forma detengan legitimación activa para demandar la inconstitucionalidad de las leyes de carácter federal, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por último, el fiscal general de la República puede promover este juicio respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de las funciones. La acción de inconstitucionalidad en materia electoral estaba prevista en la Reforma Constitucional de 1994. Señalaba que de manera expresa la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad en materia política electoral, así como también de la procedencia del juicio de amparo en esta materia. Esta laguna legal inadmisible en el Estado de Derecho que impedía que en esta materia existiera algún medio de defensa contra la violación de la Constitución se subsanó mediante la reforma del artículo constitucional ulterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, la cual adicionó la fracción F al artículo 105 de la Constitución para legitimizar a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias para impugnar aquellas leyes electorales federales o locales que estimen en inconstitucionalidad. Las leyes electorales de carácter federal y local deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo proceso político no podrán haberse modificado legalmente fundadas. Los efectos de las resoluciones de los procedimientos de acción de la inconstitucionalidad. En la última parte de la fracción segunda del artículo 5 de la Constitución establece que la única vía para plantear la no reformabilidad de las leyes electorales de la Constitución en la prevista y dicho artículo anteriormente, las resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por la mayoría de cuando menos 8 votos, al igual que en las resoluciones de inconstitucionalidad. Las sentencias de esta naturaleza alcanzan el efecto erga omnes que pueden llegar a declararse la inconstitucionalidad de una disposición en carácter general.